Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Hort Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahía NSI. Vamos a hablar sin pegues en la lengua. Fake news. ¿Qué son las fake news? Todo el mundo habla de fake news, desde la política, desde los medios de comunicación, en todos los ámbitos se está hablando del tema. ¿Son reales? ¿Son mentiras? ¿Existen? ¿No existen? ¿Para qué están? Todo eso vamos a hablar hoy en este programa, en este episodio, y es por eso que invitamos a Esteban Zunino, decano de la Facultad de Comunicación de Hort. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿te presenté bien? Sí, me presento bien. Tengo un listado de todos tus títulos y carreras. ¿Te tendría que leer? ¿O no hace falta. ¿Sos especialista en comunicación? ¿Sirve o no sirve? ¿Garpa o no garpa? Mira, cuando yo estudiaba por allá por la década de los 90 y fines de los 90, principios de los 2000, había algunos docentes que nos decían la comunicación está en todos lados y esto en el futuro va a ser más visible. Bueno, creo que hoy es más visible, así que sí, sirve. Es una linda disciplina que garpa. ¿Te leo todos los títulos que tenés? No, se va a aburrir la gente. No. ¿Se nos va la gente? Se va, está. Ok, pero nosotros te invitamos para hablar sobre fake news. ¿Por qué nos recomendaron que hablemos contigo sobre fake news? ¿Podés explicarnos eso? Porque se equivocaron. Es una fake news. Es una fake. Pero, ¿qué son las fake news? Mirá, las fake news son noticias falsas, pero que además de ser falsas, tienen como característica central que por lo general se insertan en campañas de desinformación y que tienen un fin deliberado de generar un daño en algún adversario político, un enemigo político. Y bueno, ahora que estamos aquí en plena campaña electoral, se ha discutido mucho en relación con la desinformación, las noticias falsas, pero puede ser en el ámbito de la política, puede ser en el ámbito de la farándula, de los espectáculos, del deporte, digamos, no tienen un dominio asegurado, aunque se destacan en el ámbito de la política. La pregunta es, fake news, ¿es desinformación? ¿Es noticia falsa? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Fake news es desinformación. No es el único tipo de desinformación. Nosotros siempre académicamente o teóricamente hacemos una distinción entre false news y fake news, ¿no? Y ahí empezamos a analizar distintos grados de falsedad o de falta de precisión en la información. Cuando hablamos de false news, estamos diciendo, bueno, puede ser una noticia falsa o inexacta en donde, por ejemplo, que hoy pasa mucho, ¿no? Con la velocidad de las redes, por ejemplo, un periodista publicó algo que no chequeó debidamente. Esa es una noticia inexacta, pero que a priori la diferencia de la fake news es que no tiene la intencionalidad de generar un daño. La fake news tiene, además de la inexactitud, la intencionalidad de generar un daño. Y se han proliferado, digo, en las redes, en las plataformas, diferentes actores, ¿no? Que propician y propagan estas noticias falsas. Por ejemplo, estuvo en el debate público hace poquitos días lo que se conoce como granjas de trolls, bots, es decir, robots que automáticamente disparan información falsa o inexacta con el fin de dañar a alguien en las principales redes sociales. Cuentas fake, es decir, cuentas sin una identidad que uno pueda asociar a una persona que en determinado momento empieza a propagar esa información. Perfiles que simulan ser, por ejemplo, perfiles de diarios o de medios tradicionales que tienen algunos pequeños cambios, incluso tipográficos, con nombres que se parecen bastante a los de algún medio, pero que si uno los mira rápido pueden confundir y a través de allí se propaga detrás de cierta autoridad periodística una noticia falsa también con la intención de dañar. Y ese es el ámbito en el que nos estamos moviendo, que no se puede entender si no analizamos cuál es el entorno digital en el que estamos viviendo y cuáles son las particularidades de las redes y de las plataformas en esta etapa. Se me ocurren varias preguntas con respecto a la política, pero ¿cuánto influye la fake news hoy en el votante? Mira, hay muchos estudios que plantean que en realidad influyen poco, ¿no? Frente a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? Las redes y las plataformas, seguimos diciendo nuevas tecnologías, pero ya tienen más de 10 años. Los primeros estudios siempre eran muy apocalípticos, es decir, bueno, ahora vinieron las redes a dominarnos. Lo mismo decían cuando apareció la radio, por ejemplo. Y la realidad es que con el tiempo, por un lado, empezamos a encontrar evidencia de que, como decían los primeros estudios de comunicación por allá, por los años 20,
sobre todo a partir de la década del 40. Decía Paul Lazarsfeld, uno de los académicos más importantes del campo de la comunicación, decía, bueno, si la comunicación y los medios masivos tienen algún efecto, más que de conversión de lo que pensamos, es de refuerzo. Con la fake news pasa un poco lo mismo, ¿no? Nosotros tendemos a creer en aquella información falsa con la que estamos a priori de acuerdo. Entonces, si lo que estamos analizando es qué capacidad tiene una noticia falsa de cambiar mi decisión de voto, por ejemplo, yo te podría decir poca. ¿Cuál es la particularidad de las redes? Bueno, otra pregunta que suele surgir rápidamente es, ¿las redes son un fenómeno, las fake news son un fenómeno de las redes? O sea, ¿existe desinformación porque existen las redes? De nuevo, las campañas de desinformación son lo que empezó a motivar el estudio sistemático de la comunicación, que empezó con la propaganda nazi, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, hace 100 años el Ministerio de Propaganda nazi de Goebbels generaba campañas de desinformación y así empezaron los estudios de medios de comunicación y propaganda. Bueno, un poco lo mismo pasa hoy, es decir, bueno, las fake news no son un fenómeno nuevo, las campañas de desinformación no son un fenómeno nuevo, lo que sí cambió es que se mueven en este entorno digital en donde la viralización, el poder de viralización, la inmediatez es totalmente incomparable a lo que sucedía con los medios tradicionales. Y bueno, una vez que se dispara y se viraliza una noticia falsa, es muy difícil frenarla, es muy difícil desmentirla. Y de todas las redes sociales que uno maneja hoy, ¿cuál es donde encontramos mucha más cantidad de fake news? Mira, estaba repasando datos, por ejemplo, del Digital News Report de este año que hace la Universidad de Oxford. Las redes en donde los usuarios tienen más desconfianza de encontrar noticias falsas son Twitter y TikTok. Pero uno podría decir, bueno, podemos encontrar noticias falsas en todas las redes. ¿Qué es lo que está cambiando? Están cambiando aceleradamente los hábitos de consumo, ¿no? Es decir, bueno, hoy la televisión como medio tradicional venía guardando el monopolio de la información. Es decir, cuando uno le preguntaba a la gente cómo te informás, más del 50% seguía diciendo la televisión. Hoy redes y televisión están palo a palo, incluso las redes están superando a la televisión en algunos países como fuente primaria de información. Y hay otro fenómeno que es bastante importante, que es que, bueno, decir, uno cuando decía ¿por qué redes te informás?, la gente decía Facebook, decía Twitter. Hoy, por ejemplo, TikTok desplazó a Twitter como medio de información. Entonces, ahí se abren algunas nuevas preguntas inherentes a la fisonomía de esas redes. Es decir, bueno, ¿qué capacidad tengo de informarme con múltiples fuentes, con información chequeada, en redes tan efímeras, ¿no? Y con algoritmos tan específicos como, por ejemplo, los de TikTok? Uno de los conceptos para dar cuenta del tiempo en el que estamos viviendo es el de posverdad, ¿no? Hay como un cambio de era que están trabajando muchos de la filosofía, y la posverdad da cuenta de un momento en donde los regímenes de verdad, que desde el iluminismo hasta acá, digamos, los ostentaban algunas instituciones, la ciencia, la universidad, la escuela, la política, la justicia, van perdiendo poder a la hora de definir qué es real y qué no es real. Entonces, en esta nueva definición de posverdad asociada a la crisis de los regímenes clásicos de verdad, lo que pierde potencia es la evidencia por sobre la creencia. Entonces ahí voy a esa pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy? Es que si yo estoy predispuesto a creer que algo es cierto, no importa cuántos argumentos racionales me den para demostrarme que estoy equivocado, sino que tiendo a pensar que aquello que creo es cierto. Y eso es lo que dinamiza mucho la espiral de reproducción de la fake news. O sea, ¿alguna vez caíste en la tentación de reenviar una noticia falsa por WhatsApp? No sé si caí, creo que no, porque me gusta chequear. A mí me gusta chequear mucho por una cuestión de que yo me muevo mucho en las redes sociales, entonces me cuido mucho de no caer. Uh-huh. Pero sí tengo muchos conocidos, familiares, que todo el tiempo están cayendo. Bien, yo alguna vez caí. Y me parece que la mayoría de nosotros caímos o estuvimos cerca de caer. ¿Por qué? Porque en esta lógica tan inmediata, ¿no?, en donde el retuiteo o el reenvío se vuelve en una conducta habitual porque intento compartir, por ahí a veces por hacer un bien, incluso por avisarle a mi grupo de amigos o a mi familia que está sucediendo algo, estoy tentado a reenviar aquello con lo que
tengo cierto sesgo de confirmación cognitiva. Es decir, creo que eso es verosímil, recibo la noticia, si estoy de acuerdo tiendo a reenviarla y a replicarla. Si es una noticia falsa con la que no estoy de acuerdo, seguramente no voy a tender a replicarla. Algo parecido sucede, por ejemplo, con la confirmación, ¿no? Ahora están proliferando sitios de fact-checking, por ejemplo, ¿no? Que se dedican a decir, bueno, esto que dijo tal candidato es verdadero, aquello que dijo aquel otro candidato es falso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Las personas tienden a consumir aquellas verificaciones con las que acuerdan y no aquellas verificaciones con las que no están de acuerdo. Entonces se está dando una conducta bastante particular que se está trabajando mucho. Acabo de venir a un congreso en el que esto es un tema de discusión central de la agenda académica, que es cierto comportamiento de las audiencias de evitar cierto tipo de contenidos, evitar cierto tipo de noticias. ¿Por qué las evito? Porque no estoy de acuerdo. Esa es una acción activa que yo ejerzo. El tema es que nos estamos moviendo en un entorno digital algorítmicamente programado, en donde ya el algoritmo hace lo suyo, ¿no? Es decir, ya el algoritmo hace lo propio para que yo solo acceda a aquellos contenidos con los que tiendo a estar de acuerdo o tiendo a tener algún punto de contacto. Entonces, lo que nos va haciendo esa programación algorítmica es encerrarnos de a poco en estas burbujas de filtro de las que hablaba Parisier o cámaras de eco, en donde cada vez más podemos estar viviendo en distintas burbujas y en realidades que no se tocan, ¿no? Esa es una diferencia con la era de los medios mainstream. Y este tipo de fake news puede ser capaz de generar cierto fundamentalismo en la población. O sea, puede ser que genere ataques de odio, de violencia, de discriminación. O sea, gracias a la cantidad de fake news que uno recibe. Sí, siempre quiero pensar lo mismo, ¿no? No podría entender que la violencia política, por ejemplo, o el fundamentalismo sea solo un efecto de las redes. Digo, hace falta una sociedad dispuesta a ser violenta y a ser fundamentalista, y las redes pueden funcionar como una cámara de amplificación de aquello que sucede socialmente. Pero sí es cierto que el anonimato, por ejemplo, el no vernos cara a cara, pueda llevarnos a extremos de violencia mediática, ¿no? O mediatizada a través de redes y plataformas, a los que no estaríamos dispuestos, por ejemplo, en una conversación mano a mano, aunque pensáramos totalmente distinto. Seguramente uno podría estar mucho más dispuesto a acceder a sobrepasar ciertos límites cuando es anónimo, cuando no conoce al contrincante, que cuando está en un foro en donde se da el diálogo. Entonces, la pregunta es, ¿quién le saca más provecho a la fake news? Se está discutiendo mucho ahora en relación con los populismos, ¿no? Los populismos de izquierda y populismos de derecha. Creo que es polisémico el concepto de populismo, pero si uno piensa que estos populismos pueden ser aquellos movimientos más irracionales, que apelan mucho más a la emotividad que a la racionalidad a la hora de conseguir adeptos, que pueden ser más demagógicos, que tienden, como decía la Clau, a ensanchar la cadena equivalencial para conseguir adeptos, es decir, a sumar reclamos parciales para conseguir gente muy distinta que me va a seguir igual fanáticamente. Ahí un poco la idea de si es de izquierda o es de derecha se pierde. Digo, son regímenes fanáticos que tienden a generar esta lógica política de la irracionalidad y que pueden encontrar en las redes cierto nivel de desarrollo. La realidad es que nos muestra que los que llegaron a posiciones de poder con mucha más frecuencia son regímenes de ultraderecha. Pero bueno, esta historia ahí sí está empezando, vamos a ver para dónde deriva esto. Vamos a ver, han intentado algunos movimientos de izquierda adoptar algunos comportamientos de más soltura en las redes, les ha costado, no han salido bien parados, no lo tienen en su ADN, pero hay que ver cómo va evolucionando la cosa. Yo muchas veces escucho en los medios de comunicación que cuando intentan de alguna forma, hasta de formas legales, tratar de evitar el contenido de las fake news, tratar de bajar el volumen de fake news, muchos de los partidos de extrema derecha terminan diciendo que eso atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué opinas de eso? Y es que a veces ese es el gran dilema en el que estamos en la comunicación, ¿no? Y en las ciencias de la comunicación, entendiendo la comunicación como un derecho humano fundamental.
Y es un lindo dilema para pensar en términos teóricos, ¿no? Ahora se dio una discusión fuerte en Brasil con Twitter, por ejemplo, donde el Poder Judicial de Brasil le dijo a Twitter: si ustedes quieren seguir operando en mi país, entréguenme información sobre los dominios anónimos que están esparciendo campañas de desinformación y enfervorizando violencia política. Y ahí y nomás dijo, bueno, están atacando la libertad de expresión. Acá hay una cuenta random X que se está expresando y de algún modo esta regulación generada desde el Estado está lesionando ese derecho de esa persona a expresarse. Creo que la discusión central se está dando hoy en esos términos. Es hasta qué punto el Estado puede regular cuando se está tratando de un derecho y hasta qué punto la no regulación, que es lo que hoy se ve a nivel global, es decir, son las propias empresas de plataforma las que se autorregulan cuando uno firma los términos y condiciones para abrir una cuenta gratuita, son capaces, como sucedió hace tiempo, de bajar a Trump, por ejemplo, de su cuenta oficial, digamos. Uno ahí podría decir, el caso Trump es un caso que se ha estudiado mucho. Trump supuestamente, cuando le bajan la cuenta de Twitter, infringía ciertas normas que había puesto el propio Twitter. Ahora, pensando del otro lado y más allá de la simpatía o antipatía que nos pueda generar Trump, ¿no es un ataque a la libertad de expresión que la cuenta oficial del presidente de uno de los países más importantes del mundo sea silenciado porque una empresa de plataforma le bajó la llave? Pero a mí me parece que eso es un ataque a la libertad de expresión. Bueno, pero por ejemplo, ahora que ganó Trump, cuando a él le dieron de baja la cuenta de Twitter, él se abrió una nueva plataforma para decir lo que él quería decir. Y ahora que ganó Trump, esa plataforma está vendiendo acciones en la bolsa. O sea, esa plataforma creció un montón. Entonces, de alguna forma, hay todo un negocio atrás de esto. Exacto. Y ahora hay denuncias, por ejemplo, que estaba leyendo el otro día, contra Elon Musk, porque supuestamente en esta campaña electoral Twitter habría reformulado, no lo digo potencial porque todavía no hay nada sobre esto de evidencia empírica, pero habría reformulado algorítmicamente los mensajes para que sean más amplificados aquellos que mostraban las posiciones de Trump y silenciados los mensajes opositores. Eso, de comprobarse, eso también es un ataque feroz a la libertad de expresión. El problema acá en el fondo es de regulación, ¿no? Es decir, bueno, en la medida en que el mercado el entorno digital esté débilmente regulado o esté regulado solo por las políticas de uso de las propias empresas, quien define lo que se puede decir y lo que no se puede decir termina siendo una empresa. Y eso es un problema. Habría que buscar cuál es la mejor forma. Digo, la Comunidad Europea encontró una forma, que es regular, asociarse entre varios estados, entre los estados de la Comunidad Europea, y regular el uso de plataformas, entendiendo que hay ciertas actividades que implican riesgos a la lesión de derecho, riesgos a la salud. Entonces, en función de una pirámide que hicieron de potenciales riesgos en los que podría incurrir una plataforma, se pueden regular más o menos, no los contenidos, sino pedirle mayores detalles a las empresas sobre aquello que están haciendo, cómo lo están haciendo, quién aplica las normas, cobrando multas, por ejemplo. Bueno, ahí hay un intento de regulación, que es el único que yo conozco con cierto nivel de éxito, que empezó a desarrollarse hace un par de años, que empezó a implementarse este año y que recién está viendo cómo marcha. El dilema acá es que en esta nueva economía de plataformas hay 5 empresas globales que manejan el 80% de los datos de Occidente, ¿no? Son Google, Amazon, Facebook Meta, Apple y Microsoft. En la medida en que esas empresas son gigantes globales que facturan más que lo que puede facturar un Estado, digamos, ¿no? El PBI de lo que produce un Estado, es muy difícil para un Estado plantarse y decir, bueno, yo te voy a poner una norma, yo quiero que pagues impuestos como cualquier canal de televisión que trabaja en mi país, o yo quiero que, evites, por ejemplo, campañas de desinformación y noticias falsas. Bueno, ¿cuáles son los elementos de un Estado para plantarse frente a cualquiera de estas grandes y poner las reglas del juego? Pocas. Se vio aquí en Uruguay con el caso de Spotify, por ejemplo, ¿no? Es decir, y era mínimo decir, bueno, señores Spotify, usted presta un servicio en mi país por el cual yo, por ejemplo, a una radio le cobro impuestos, no sé, derecho de autor que van a fomentar la cultura local, bueno, me voy. ¿Qué pasó?
¿Cómo terminó el partido? Seguimos con Spotify. Y yo no digo no hay que seguir con Spotify. Lo que estoy mostrando es el dilema de hasta qué punto un Estado puede regular una empresa que es global y que no tiene en la mayoría de los países de la región ni siquiera una oficina. No hay a dónde mandarle una carta documento. Claro. ¿Te acordás de algún caso de alguna fake news que haya sido muy emblemática? O sea, que haya dado que hablar muchísimo. Me acuerdo, está lleno. Me acuerdo, estoy tratando de pensar, ¿no? Yo soy argentino, vengo a Argentina. El año pasado, me acuerdo porque la viví plenamente. El año pasado, en pleno contexto electoral, hubo una semana de mucha zozobra en la que por todas las redes estaba circulando la noticia de que había saqueos, como Sí. en el 2001. Y me acuerdo que la mitad de mis estudiantes no vino a clase, por ejemplo. Y yo decía, ¿no? Qué loco, porque cuando uno empezaba a bucear y trataba de chequear la información, iba a los diarios, por ejemplo, no estaba pasando nada. En la mayoría del país no estaba pasando nada. Y eso se viralizó y generó mucho temor. Creo que ahí la memoria incluso de lo que eran los saqueos y la sensación... Al 2001. Claro, Sí. y estos chicos que eran más chicos, porque por ahí habían nacido o ni siquiera habían nacido en el 2001, tenían la transmisión oral incluso de sus familias o de sus padres que ante un clima de violencia mejor quedarse en casa. Entonces digo, bueno, esos son los umbrales que son peligrosos. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto hoy, que esto sí es hoy fácil de hacer, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, hoy se habla de deepfakes, que son esas noticias falsas que se producen con inteligencia artificial, en donde ya no es una foto mal trucada, sino que es un video con la voz de un protagonista que puede estar haciendo o diciendo algo que jamás dijo. Nos cuesta un poco más hoy distinguir qué es falso, qué es verdadero, porque los niveles de verosimilitud que adquirieron estas noticias son convincentes. Entonces, bueno, en un clima de zozobra, de campaña electoral, en una crisis profunda como la que estaba en Argentina en ese momento, de cara a unas elecciones, que se aliente por redes y que muchos, acabamos de nuevo, las noticias falsas son potestad únicamente de las redes. La mayoría de los medios tradicionales en algún momento subió esas noticias. Después las bajaron, pues se dieron cuenta que era falso, pero como había que informar, las subieron. Entonces uno entraba al diario por ahí rápido y decía, está pasando. Después, disculpas, no está pasando, pero ya es tarde. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando son esas noticias en donde se apela fuertemente a un componente afectivo y racional, pueden generar reacciones del estilo de aquella transmisión de Wells, ¿no? De la invasión de los mundos, en donde salimos todos corriendo porque nos están invadiendo extraterrestres. Yo sé de qué estás hablando, vos sabés de qué estás hablando, estoy seguro que la mitad de la gente que nos escucha no. Así que si podés, contalo, porque es interesantísimo. Bueno, es que con el nacimiento de la radio, por eso digo que la comunicación es ruptura, pero sobre todo es continuidad. Digo, en pleno apogeo de las primeras generaciones de masividad de la radio, Orson Welles se genera un radioteatro en Estados Unidos en donde lo que se parodia es la guerra de los mundos y se generan sonidos, ¿no? Se aclara al inicio de la transmisión que esto iba a ser ficción, pero la gente que se enganchó tarde nunca lo escuchó. Y lo que sucede es que se genera una ficción del tipo radioteatro, pero ficcionada como si fuera real. Entonces había un móvil de radio que transmitía desde una estación de servicio y contaba cómo estaban bajando extraterrestres y iban prendiendo fuego diferentes sectores de la ciudad y atrapaban seres humanos. A ver, digo, eso quizá en otro contexto no hubiera generado lo que generó ahora. Públicos nuevos, no acostumbrados todavía a la potencia de los medios de comunicación. Carrera armamentista, nuclear, digo, ¿no? Mundo bipolar, en donde la guerra espacial, por ejemplo, estaba en el centro de la escena. En ese contexto, además de con una memoria tan fresca de la guerra, de la invasión, ¿no? De la reacción muy temperamental de lo que hago cuando me están invadiendo, bueno, la mitad de la gente que escuchó eso en vivo salió corriendo, hubo hasta casos de suicidio, después hubo pedidos de disculpa. Pero ¿a qué voy? Digo, de nuevo, eso fue inocente, ahí no había una intención deliberada de generar el caos que se generó, pero los medios de comunicación, los viejos y los nuevos, en determinados contextos pueden tener potencia. ¿Y hay ingenieros del caos?
O sea, hay gente que uno contrata para generar ese caos. Claro que sí. Las granjas de trolls existen. En cualquier campaña, digo, ahora estoy pensando en campañas electorales, digo, cada vez más está como el lado A y el lado B de la campaña. Digo, está el trabajo limpio y está el trabajo sucio. Y esta idea de que cada vez más hay granjas de troll, que cada vez más, además conocemos quién las maneja, con quién trabajan. Por lo general trabajan para todos, no trabajan para el que las contratan, pero que están orientadas a esto, a hacerte ganar, digo, desde cosas más inocentes, como hacerte ganar seguidores en una cuenta y que vos de repente sos un candidato que no conoce a nadie y decís, pero mirá cuántos seguidores tiene en Instagram. Bueno, lo fuimos generando con bots. En el cierre de la campaña de Ojeda, digo, lo que le pasó con ese cierre de campaña, ¿no? en la red, en YouTube, que de repente tenía 40.000 seguidores en vivo y que después bajó a 3.000 y que iba generando frases inconexas. Muchas veces sale mal, por eso es gracioso. Y ahí uno siempre va a tener la duda de decir, bueno, ¿qué fue? ¿El propio candidato el que contrató la granja y pagó barato y le salió mal? ¿Fue, como dice Ojeda, la oposición que para hacerle daño contrató la granja de trolls y le salió bien? Creo que nunca lo sabremos, pero que existen esas arquitecturas o esas ingenierías, como vos decías, de red destinadas a generar estos escenarios de desinformación, sí, existen, se pagan, se compran y se venden. Estuvimos hablando mucho sobre bots y troll. Te quiero preguntar, ¿qué es un bot y qué es un troll? Un troll es una persona, ¿no?, que detrás de una cuenta o anónimamente maneja una o varias cuentas que están destinadas a generar contenido que puede ser fake news, pero a veces puede ser contenido violento, diferente tipo de contenido. Un bot ya es una cuenta automatizada, son estas cuentas automatizadas que se disparan con diferentes mensajes, por lo general para generar tráfico, ¿no? Es decir, bueno, esto, quiero generar una tendencia en Twitter, no hacen falta millones de tweets. Por ahí con 3.000, 4.000, 5.000 tweets, yo soy primera tendencia en Twitter en un país. Entonces eso rápidamente lo puedo hacer con bots. Son cuentas automáticas que van generando contenidos y tendencias. Entonces digo, si soy un candidato y quiero generar que mi acto de cierre, por ejemplo, sea tendencia, contratando una granja de bots barato, digo, ahí ni siquiera estoy generando una noticia falsa, pero sí estoy generando la sensación en la burbuja de que aquello que está sucediendo es mucho más masivo de lo que está sucediendo. Claro, pero ni siquiera todo el mundo usa Twitter, de hecho. O sea, creo que de las redes que hoy menos gente usa. Yo solamente entro a Twitter cuando no me anda Instagram o Facebook. Sí, igual los bots pueden estar en todas y tienen otros usos también los bots, ¿no? Digo, la mayoría de los medios de comunicación hoy digitales utilizan bots, por ejemplo, para disparar automáticamente contenidos en el momento en el que las audiencias están buscando un tema. Entonces digo, hay diferentes usos que uno les puede usar a un bot. Los bots son programación automatizada para disparar algún tipo de contenido. Uno lo puede usar para generar campañas de desinformación, para generar una tendencia, o para, como hacen la mayoría de los diarios digitales, ir midiendo en tiempo real de qué está hablando la audiencia y tirar ese contenido para monetizar más, digamos. Bueno, en sí no tiene un lado nada cuestionable, digamos, pero uno lo puede usar mal y sí, claramente puede sumar eso a una campaña de desinformación. Un poco a modo de cierre, pero ¿cómo hace una persona para poder identificar o darse cuenta que está viendo una fake news? Mira, primero tratar de contrastar con sitios de cierta reputación. Creo que si hoy le queda algún papel a los medios tradicionales de comunicación es ese, ¿no? De curaduría, en donde una de las características del entorno digital es la abundancia. Estamos en escenarios de sobreinformación en donde lo que recibimos es mucho más de lo que podemos procesar. Entonces, ir a contrastar aquello que nos parece verosímil a un medio tradicional de comunicación, y a más de uno te diría, porque a veces en la vorágine, ¿no?, el propio medio, como te decía, replica y después lo baja. Ir a contrastar es una forma. Creo que hoy tenemos audiencias también cada vez más activas y conscientes. Hoy, cuando empezó a debatirse de fake news, era un asunto de la academia. Hoy todo el mundo tiende a desconfiar. Este mismo estudio que te citaba más temprano dice que
cuando se trata de asuntos de política, de guerra, de crímenes, ¿no? Por lo general, casi 6 de cada 10 personas desconfían de aquello que encuentran en las redes. Bueno, eso también es ir generando anticuerpos. Empezar a hablar del tema genera anticuerpos que hacen que estemos más advertidos. Estar más advertidos de cómo funcionan los algoritmos. Esto me parece que sí es clave. Todos sabemos que mi feed de Netflix o de Twitter o de Instagram es distinto que el tuyo y que el de cualquiera de las personas que nos está mirando. Bueno, entendamos que eso tiene consecuencias. Es decir, bueno, yo estoy metido en una burbuja en donde lo que es real para mí es una porción cada vez más chiquita de la realidad, ¿no? Si algo tenían de democratizante los medios masivos es que todos mirábamos el mismo noticiero. Hoy, si nos informamos solo por mi burbuja de Instagram o de TikTok, yo no estoy accediendo a una realidad profesionalmente curada, ¿no? O que se basa en criterios de noticiabilidad de relevancia social. Estoy accediendo a mi burbuja. Y mi burbuja son mis intereses más los intereses de mis amigos y no mucho más que eso. Ese es por ahí es el problema del momento. A veces estamos viviendo personas en realidades que son paralelas, que no se tocan, que ya no tienen puntos de contacto, que son los que generaba el diario, la radio o el noticiero de televisión. En la medida en que seamos conscientes de eso, de que incluso, bueno, hay otras iniciativas, digo, hay programas de alfabetización mediática para trabajar, por ejemplo, con chicos desde la escuela, ¿no? Ir alfabetizando en el consumo responsable de medios. Tiene que venir por varios lados, digo. Por un lado es la conducta individual. Por otro lado, son políticas públicas de alfabetización mediática. La UNESCO está trabajando, por ejemplo, mucho en esto. Los sitios de fact-checking. Hay muy buen trabajo de sitios de chequeo de información. Por ejemplo, el debate presidencial estuvo sometido a múltiples sitios de fact-checking que en tiempo real casi nos iban diciendo lo que dijo tal candidato es verdadero, lo que dijo tal candidato es falso. Bueno, ir a buscar un poco ahí también. Creo que hay muchas iniciativas, ninguna sola nos va a salvar, pero teniendo a la mano varias de ellas, estaremos en mejores condiciones de separar la paja del trigo. Esteban, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si te gustó el episodio, dale clic al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify y seguinos en Instagram en @sinpellesenlalengua.